Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros, está demostrado que no hay un sector más ecuménico que este. Todos los competidores se encuentran, departen entre los públicos y los privados. Es un honor para nosotros darles la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organiza Nueva Economía Forum en colaboración con Vodafone. Y hoy tenemos el placer de recibir una vez más al maestro don José Miguel Contreras. Lo de maestro lo subrayo y lo digo con toda sinceridad, al que va a presentar, y esto también es un honor para nosotros, don Alejandro Echevarría, presidente de Euteca y de Telecinco. La tribuna es suya. Buenos días, queridas amigas y amigos. El organizador de este acto me ha pedido que presente al conferenciante y, naturalmente, lo hago con sumo gusto y agradeciendo esa invitación en público. Hablar de José Miguel Contreras es hablar de la televisión privada en España, de los contenidos y del análisis del sector en los últimos 20 años. Y, además, es hablar de un hombre militante en la solidaridad activa hacia los discapacitados y hacia los niños. Ambos rasgos son dos fragancias que destila permanentemente y por los que yo le tengo en alta estima. José Miguel Contreras, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos y consejero delegado de La Sexta, comenzó su carrera profesional como periodista en Televisión Española, Radio Nacional de España y el diario El País, escribiendo sobre televisión y, lo que a mi juicio es más importante, analizando la televisión. Fruto de este trabajo y de su visión del medio fueron sus posteriores responsabilidades directivas en Radio El País, Canal Más y Telemadrid, y la creación de la consultora GECA, propietaria del reconocido anuario GECA, primer análisis periódico riguroso y completo que se realiza en España del sector audiovisual desde el año 95. Después y conjuntamente vendrían sus libros Vida, Política y Televisión, la programación de televisión y sus programas La Noche con Fuentes y compañía, El Club de la Comedia, 59 segundos, Esplunge o Noche H, con los que ha obtenido diversos galardones y que no le impidieron dirigir en su momento espectáculos teatrales como 5hombres.com, 5mujeres.com y Hombres y Mujeres y punto. Digamos que esta es su faceta más pública, la más conocida, si ustedes prefieren, la que le hace ser miembro merecido de la International Academy of Television Arts and Sciences. Pero luego hay otra más oculta, menos mediática, más profunda y que para mí es la más humana, la más entrañable y esa segunda fragancia a la que me he referido en el comienzo de mis palabras, la de la solidaridad. Esta faceta la ha desarrollado y la desarrolla como promotor de la Fundación Dales la Palabra, dirigida en favor de los disminuidos auditivos y por la que mereció un premio FIAPAS, y como presidente de Save the Children España y miembro del Real Patronato para la Discapacidad. La irrupción de José Miguel Contreras como consejero delegado de La Sexta, la última televisión privada nacional incorporada al maltrecho panorama audiovisual, supuso, debo decirlo, una declaración de guerra al sector en aquel momento. Nosotros pensamos, si éramos pocos, parió la abuela. Y encima la nueva criatura la habían creado productoras de televisión que además eran proveedoras de contenidos de las televisiones que ya existían, conocían sus estrategias comerciales, eran sus clientes y para coronar la tarta la ganda tenía, decían, un apoyo total político. La cosa, por lo tanto, tenía miga, vaya que sí la tenía. Sin embargo, el sector privado de la televisión, reunido voluntariamente en Euteca, organización que tengo el honor de presidir, es siempre partidario de sumar esfuerzos y nunca de restar. Las luchas entre privados son estériles y debilitan. Entre privados lo que tiene que haber es sana y dura competencia, pero competencia leal al fin y al cabo, que es la que engrandece a las empresas
y las proyecta hacia el futuro. Y eso es lo que hicimos en Uteca, invitar a La Sexta a que se incorpore y luchase con nosotros para defender nuestro espacio, nuestro modelo de sector audiovisual para España, nuestra propia razón de ser. Y debo decir, y ya termino, que la irrupción de La Sexta nos ha permitido al resto de las televisiones privadas nacionales competir mejor entre nosotros y defender con más ahínco y argumentos la necesidad de que en España la televisión pública, todas las televisiones públicas, sean independientes del Gobierno de turno, realicen un auténtico servicio público, no compitan deslealmente con la televisión privada y se financien exclusivamente con recursos públicos, es decir, sin publicidad, porque este mercado debe ser para los medios privados de comunicación. Y en la prédica de este credo, de esta filosofía, el papel de José Miguel Contreras está siendo extraordinario y sin restricciones. Cuando se implante, que se implantará, no lo duden, una parte del mérito le corresponderá a él. A él le cedo ahora la palabra para que nos ilustre, no sin agradecerles a todos ustedes su atención y a él la amistad con la que me honra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia y especialmente al presidente de Uteca por su amable presentación. El motivo de esta comparecencia o la invitación por parte del foro y de José Luis Rodríguez se ha hecho coincidir precisamente con el tercer aniversario de La Sexta. Hoy, hace 3 años, estábamos en un día de particular tensión, que, bueno, aquí hay también algunos de los directivos, somos muy poquitos, de los pocos directivos que tiene La Sexta y recordarán perfectamente lo que fue aquel día. Hoy se estaba grabando la primera emisión que se iba a emitir al día siguiente, el 27 de marzo del año 2006. Estábamos con la incertidumbre absoluta de saber si teníamos el Mundial de Fútbol o no, hasta tal punto, que es una anécdota que lógicamente supongo mucha gente no sabrá, tuvimos que grabar el programa de presentación de la cadena con 2 finales y se grabó uno con Mundial y otro sin Mundial. Estábamos a la espera de que la FIFA, por último, nos confirmara efectivamente que teníamos los derechos después de la adquisición de los mismos a través de Telefónica. Y tuvimos que grabar 2 finales distintos. Por suerte, al final llegó esa misma tarde, ese 26 de marzo de hace 3 años, y al día siguiente pudimos primero salir, que no fue poco, y además anunciar que lo hacíamos con la emisión del Mundial de Fútbol. Cumplimos, por tanto, hoy 3 años y, curiosamente, estamos en el mismo foro que fue el lugar donde hicimos nuestra primera presentación pública. He de reconocer que le tenemos especial simpatía a este foro, siempre nos ha acogido con todo tipo de facilidades y, de alguna manera, ha sido el lugar donde regularmente o cotidianamente hemos venido a contar cuáles son los planteamientos que sucesivamente y en mitad de una vorágine permanente como tiene este sector, pues íbamos poniendo al día a los medios de comunicación y al resto del sector de lo que ocurría. Para venir hoy aquí, intentar ver qué podíamos contar o qué podía ser de interés respecto, sobre todo, al tema del aniversario, me he permitido hacer algo que reconozco que normalmente no hago y que además me daba hasta mala conciencia, que fue repasar qué es lo que dijimos hace 3 años, a qué nos comprometimos y qué es lo que ha pasado. Y exactamente igual, qué es lo que dijimos sobre cómo estaba el sector exactamente hace 3 años y cómo está hoy en día. Eludiendo aspectos más o menos personales sobre el lamentable aspecto que teníamos en esa época, hemos mejorado mucho en puesta en escena y, sin lugar a dudas, estamos muchísimo más jóvenes. Aparte del rollazo que hace 3 años castigamos a los asistentes, muchos de los cuales pues están hoy aquí y supongo que habrán conseguido olvidar lo que fue aquel día, pues sí pudimos ver
exactamente, bueno, a qué nos comprometimos, qué planteamos, qué dijimos que íbamos a hacer y a día de hoy qué somos. La primera afirmación, y lo digo de verdad que con enorme satisfacción, es que creo que hemos cumplido con todos nuestros compromisos adquiridos públicamente, con nuestros socios, con la opinión pública, con el sector televisivo y, sobre todo, y permítame que lo destaque como lo más importante, con los espectadores. Con los socios me gustaría destacar que Televisa, Gala Capital, Bainet, El Terrat, la BBK e Imagina nos han acompañado estos 3 años y han soportado la inversión prevista, que no ha sido poco, cercana a los 550 millones de euros. La mejor noticia es que hoy todos siguen con nosotros, exactamente los mismos. Creo, o por lo menos eso nos dicen, que satisfechos con la inversión y dando un absoluto respaldo continuado al equipo gestor. Nos comprometimos con ellos cuando tuvimos que hacer ese primer business plan y ese duro acuerdo de financiación a obtener una serie de resultados que además aquí hace 3 años justo planteamos. Dijimos que aspirábamos a conseguir llegar al 7% de la audiencia en el año 2010. Hay que reconocer que no mucha gente nos creyó, posiblemente ni nosotros mismos nos lo creíamos cuando lo decíamos. Y a día de hoy, hoy estamos en una cuota de mercado, y recuerdo que estamos en el año 2009, en el mes de marzo, del 6,8%. Y alcanzaremos, me permito decir que sin duda, el 7% el próximo mes con la puesta en marcha de las emisiones de la Fórmula 1, que empiezan precisamente este próximo fin de semana. Es decir, hemos alcanzado el objetivo comprometido con los socios un año antes de lo previsto. En realidad, de haberse producido un crecimiento, no digo extraordinario, sino un crecimiento estable del mercado publicitario en estos 3 años, a estas alturas, hoy esta comparecencia sería muchísimo más agradable, particularmente para mí y para nosotros, porque realmente podríamos anunciar hoy que estábamos en beneficios, que habíamos cubierto las expectativas y que La Sexta ya había terminado el periodo de inversión de fondos. La caída del mercado publicitario, consecuencia de la crisis generalizada de todos conocido, pues nos ha afectado. Hemos tenido la suerte, sin duda, de que lo ha hecho en menor medida que a otros competidores, teniendo en cuenta que nos ha pillado en un periodo que tampoco era el peor. Si nos hubieran dado a elegir, por supuesto, hubiéramos preferido que no había crisis, hubiéramos preferido que se hubiera producido posiblemente un poquito más adelante, cuando ya la empresa hubiera alcanzado sus resultados de rentabilidad. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ha surgido en un momento en el que creo que habíamos pasado la etapa más dura, que fue sin lugar a dudas el lanzamiento y ese primer año de pasar de esa terrorífica cifra del 0% de audiencia, que reconocerán no es agradable llevar a la espalda, con los problemas de antenización, de cobertura, de búsqueda de la programación, la identidad, etcétera, etcétera. Y ya nos ha pillado en un momento en el que nosotros somos la única cadena que está creciendo, porque somos la última y porque venimos de más abajo. Con lo cual, nuestros resultados en cuanto a ingresos, en un mercado que está cayendo a unos niveles realmente tremendos, piensen que estamos hablando de caídas del mercado publicitario en este primer trimestre del año por encima del 25% respecto al año anterior. Nuestros resultados, sin embargo, son positivos y estamos creciendo respecto al año anterior. La crisis, eso sí, nos ha obligado a replantear, lógicamente, como a todo el sector y como a todas las industrias españolas de diferentes sectores, nuestros planes de crecimiento. Y aquí sí quiero decir y agradecer, desde luego, el que todos los socios nos han reafirmado su apoyo indiscutible en el proyecto. A día de hoy ya tenemos aprobado un nuevo business plan que está hecho para, digamos, intentar superar el periodo de crisis desde una perspectiva absolutamente, si no sé si pesimista o realista, pero sí poniéndonos en escenarios tan preocupantes como los que estamos viviendo, y hemos buscado, y todos los socios nos han apoyado,
la financiación para tener la garantía de que, desde luego, vamos a completar las aportaciones necesarias para llegar a colocar la cadena en beneficios. Hemos cambiado el cálculo y, en vez de en el 2010, pues pensamos que llegará en el 2011, donde creo que obtendremos, o es por lo menos lo que ahora mismo en cuanto a cifras de audiencia pensamos que nos daría beneficio. Ha habido que subirlo, teniendo en cuenta la bajada general del mercado, a situarnos por encima del 8%. Creo que el 8% lo tenemos ya, simplemente con el aumento de la cobertura a través de la extensión de la televisión digital terrestre, que sí que nos coloca al mismo nivel de competencia que el resto de operadores, que, siempre lo recuerdo, siempre vemos las cifras de audiencia olvidando que nosotros no competimos en igualdad de condiciones que el resto de los operadores, teniendo en cuenta que nuestra licencia analógica tenía mucha menos cobertura y mucha menos extensión que la del resto. Con respecto a la opinión pública, hace 3 años nos comprometíamos a introducir un nuevo modelo de televisión en el que manifestábamos que nos gustaría podernos sentir orgullosos de la televisión que hacíamos, basada fundamentalmente en el entretenimiento y alejada intencionadamente de la explotación de contenidos, no sé muy bien cómo llamarles, sean morbosos o discutibles o polémicos, destinados única y exclusivamente a obtener altos resultados de audiencia y, en muchas ocasiones, socialmente repudiados tanto por medios de comunicación como por organizaciones sociales, algunas de las cuales sí que tienen, desde luego, para nosotros importantes valores y opiniones que nos interesan. Nos comprometimos a hacer una televisión digna, de la que no tuviéramos que avergonzarnos y por la que no tuviéramos que pedir disculpas a nadie. Una televisión crítica, dijimos, bienhumorada y con sustancia. En honor a Arguiñano como socio, todos creo que entendemos esa expresión, que favoreciera el pluralismo informativo y con cabida, era nuestro planteamiento inicial, a programas que, sin lugar a dudas, difícilmente hubieran tenido cabida en el mapa televisivo existente hace 3 años en España. Con respecto al sector, hace 3 años, en esta misma tribuna, hicimos una invitación a una modificación de las relaciones entre las cadenas. En este paso que recordaba el presidente de UTECA, de convertirnos de productores a operadores, hicimos un trabajo, y hace 3 años recordaba en esta misma sala como Juan Ruiz de Gauna, el director general que me ha acompañado estos 3 años, codo con codo en el trabajo, de ir a visitar a todos los operadores, de explicarles lo que queríamos hacer y que lo que queríamos era cambiar un poco, ayudar a cambiar ese planteamiento de competidores abiertos por la búsqueda de una libre competencia y una abierta colaboración a la vez. Afirmábamos entonces que La Sexta iba a ayudar a mejorar la calidad de la televisión en España, al obligar a nuestros competidores a superarse a sí mismos, a tener y aceptar que ya las audiencias no tenían por qué ser tan absolutamente mayoritarias como eran y a buscar nuevos caminos. Creo, sin duda, que la televisión en España es indudablemente hoy mejor que hace 3 años. Es evidente y a nadie se le escapa que, desgraciadamente, hemos vivido serios conflictos inesperados con otros operadores, siempre en defensa o bien de nuestras convicciones o bien de nuestros derechos, pero en ningún momento, y creo que el presidente de UTECA lo puede atestiguar y así lo ha hecho en su presentación, que ni un solo día hemos dejado de trabajar activamente junto a nuestros colegas en defensa del sector, y hoy hay aquí, y lo agradezco especialmente, representantes de prácticamente todos los grupos que operan en televisión en España, y siempre intentando apoyar el consenso o al menos las opiniones mayoritarias. En ocasiones, y creo que Alechu es especialmente testigo, hemos dejado atrás la defensa de intereses particulares o de personales puntos de vista en favor o en la búsqueda de acuerdos mayoritarios. Creo que hoy en día nuestras relaciones con todos los competidores han mejorado sensiblemente con el paso del tiempo. Ya dijimos que no nacíamos para ir contra nadie, sino sencillamente intentábamos buscar nuestro hueco dentro de esta apasionante industria. Y finalmente, con los ciudadanos, hace 3 años
apostábamos por defender que, en contra de los agoreros post-internet, que hablaban de que la televisión cada vez se iba a ver menos, que cada vez era un producto de menor interés, que se avecinaban tiempos difíciles para el medio, una de nuestras apuestas fundamentales para buscar hueco era que creíamos que el consumo televisivo en España tenía que crecer, que era pobre comparado con otros países porque también era la pobre la oferta televisiva. No solo ha crecido el número de espectadores en España, propiciado también por el aumento de la población, sino que también ha subido en España el tiempo que cada espectador pasa delante de la televisión. Y nos gustaría pensar que algo tiene que ver la aparición de nuevos operadores con este fenómeno. Dijimos también que el objetivo fundamental iba a ser intentar que el público identificara La Sexta como una cadena diferente, con personalidad y con estilo propio, que apostara por la innovación y la modernidad y que de alguna manera fuera claramente conocida por el público, no solo por algunos de los programas que tuviera, sino por el conjunto de todos ellos, intentando romper esa vieja idea de que en televisión los espectadores no son fieles a las cadenas, sino solo a los programas. Todos los datos cuantitativos y cualitativos que manejamos nos indican que todos estos objetivos creo que los hemos cumplido, y si alguien no está de acuerdo, para eso tenemos un debate después, que estaré encantado de discutir o plantear opiniones divergentes si fuera necesario. Y bien, pasado este, y pido perdón de antemano, ejercicio de autocomplacencia, que espero sepan entender, es nuestro cumpleaños, y permítannos que con solo 3 años de vida pues seamos especialmente amables en el juicio de nuestra propia actividad, pero, vamos, si el maestro Grigelmo me lo permite, después de este ejercicio de onanismo conferencial, que no sé si se puede decir en castellano, hay maneras más brutas de decirlo, pero dejémoslo así, pues permítanme que aborde algo que espero y supongo pueda ser de mayor interés para ustedes que saber que estamos contentísimos de haber hecho La Sexta y de haber cumplido 3 años. Es el momento hoy en día de ver qué es lo que está ocurriendo y qué va a ocurrir. Precisamente cuando salió La Sexta, después del Mundial de Fútbol, hicimos una campaña, nuestra primera gran campaña publicitaria como cadena, que tenía un eslogan que era «Todo va a cambiar». Y ya explicábamos que teníamos una doble intención al hacerlo. Uno, explicar que después del atracón de fútbol del Mundial, pues íbamos a hacer además otras cosas. Y 2, que la apuesta de La Sexta solo era viable si realmente cambiaba por completo el panorama televisivo español. Y en algunas cosas hemos acertado y en otras incluso también nos hemos equivocado. Hace 3 años, en esta misma sala, dijimos que pensábamos que en un periodo de 4 años las grandes cadenas en España iban a estar moviéndose en cifras en torno al 15% y que nos olvidáramos de los 20 y los 20 y tantos que en aquellos años todavía existían. Evidentemente que no mucha gente nos creyó y nos hemos equivocado. No ha tardado 4 años, sino que en apenas 3 esos datos ya se producen. En efecto, todo ha cambiado. Y hoy yo me atrevo a afirmar, y lo hago con seguridad, que posiblemente nos esperan los próximos 12 meses más importantes de la historia de la televisión en España. La coincidencia de factores legislativos, tecnológicos, financieros, van a cambiar en poco más de un año. De aquí, pongamos a finales del 2010, absolutamente el panorama del sector empresarial. Van a cambiar el sistema de distribución de las señales con la incorporación de la TDT. Va a cambiar la tipología de los canales que hasta ahora existían. Y, por supuesto, cambiará consiguientemente la oferta de contenidos. También, incluso, el público va a poder empezar a cambiar los hábitos y la manera de consumir televisión. ¿Y qué va a ocurrir?, se preguntarán algunos. Bueno, pues evidentemente es difícil decir qué va a ocurrir porque dependemos fundamentalmente de factores no controlables. Hablamos de decisiones de seres humanos, lo cual impide, desgraciadamente, aplicar la lógica, y más si esos seres humanos, y que nadie se ofenda, somos españoles.
Aquí hablar de trabajo racional, científico, analítico. Los españoles tenemos muchas virtudes, pero en esto no somos de los mejores del mundo. Y además, en esta operación en España nos acompañan algunos italianos que en esto la verdad es que digamos que se mueven a un nivel similar al nuestro. Con lo cual, tenemos pocas certidumbres. Yo creo que tenemos dos. Una de ellas es que van a pasar cosas importantes, muy importantes creo yo, y dos, que Dios nos pille confesados. Si me permiten, tan pronto en esta, ahora que vamos, digamos, al meollo de la cuestión, a ver qué va a cambiar, casi pido cambiar la pregunta como primera medida. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Lo que sí me puedo atrever sin problema ninguno es a decir qué puede ocurrir. Y evidentemente en este qué puede ocurrir introduzco qué es lo que a nosotros nos gustaría que ocurriera. Si tomamos las decisiones claves con un poco de cordura, sin egocentrismos, sin predisposiciones, sin mirar al pasado, y he escogido estas palabras intentando decir lo que quiero decir, con un poquito de ambición y de confianza, nos vamos a dar cuenta de que tenemos una extraordinaria oportunidad. Los cambios legislativos que estamos empezando a atisbar, algunos ya se han visto recientemente, se están realizando por primera vez en la historia dialogados entre el sector y los gobernantes. Es evidente que el consenso es imposible entre el propio sector y, evidentemente, también con el Poder Ejecutivo. Pero creo que hasta ahora se está respetando el parecer mayoritario frente al clientelismo, el favoritismo o el chantaje. Y creo que todos los operadores son testigos de este hecho. Me permito en este punto, y no sé si es posible utilizar el término o es adecuado, pero sin problemas lo hago, suplicar a los grupos políticos y particularmente a Gobierno y oposición a que asuman la importancia trascendental del periodo que vivimos en este sector y particularmente, insisto, en los próximos 6, 8 o 10 meses. La importancia de buscar acuerdos mayoritarios alejados, a ser posible, de las lógicas, comprensibles y evidentes disputas electorales que pueda haber entre los principales partidos en España. Creo que el Gobierno debe hacer un mayor esfuerzo de explicación, de intentar dar juego a los otros partidos para poderles hacer partícipes de las decisiones. Creo que en la misma medida la oposición, y por lo menos como representante del sector así lo solicito, debería asumir la importancia de escuchar, de colaborar y de darse cuenta de la trascendencia de las medidas de las que estamos hablando. En esta serie de medidas, la primera de las cuales, seguramente de mayor trascendencia, se ha producido recientemente a través de la convalidación parlamentaria del decreto que permite los cruces accionariales y, por tanto, pudiera dar lugar incluso a fusiones entre operadores televisivos, supone un acontecimiento histórico del que, evidentemente, ninguno somos conscientes de qué trascendencia va a tener. Además, se ha abierto una oportunidad de enriquecer el texto en su desarrollo parlamentario ahora en las próximas semanas, con nuevas aportaciones que entiendo deberían potenciar lo que ha sido un deseo prácticamente unánime de todo el sector televisivo. Y esto también lo quiero dejar claro, porque sobre ello también ha habido, yo creo, que algunas leyendas fuera de lugar. Esta fue una petición de todo el sector y prácticamente hasta el final de los días todo el sector al completo la ha estado apoyando. Y aunque la iniciativa viniera de otro grupo, de uno de los miembros de UTECA, que desde luego no fuimos nosotros, la inmensa mayoría del sector ha apoyado esta solicitud y estamos encantados de que todos los grupos políticos la estén apoyando y además ahora se pretenda
de alguna manera, potenciar o mejorar en algunos aspectos. Esta nueva regulación abre, sin duda, un periodo de una curiosísima situación sobre la que les pido que reflexionen y, a ser posible, bueno, le podemos dar incluso un cierto toque de humor. Vamos a vivir un periodo de incertidumbre, de intriga y también, lo entenderán, de cierta discreción. Si se llevan a cabo estas fusiones, vamos a contar con un modelo más potente, con una capacidad de abordar proyectos muchísimo más importantes. Saben que básicamente esta nueva regulación permitirá la asociación de canales siempre y cuando no superen el 27%, lo cual implica que, salvo una posible fusión ahora mismo, por poner ejemplos concretos de Antena 3 y Telecinco, todo el resto de operaciones se pueden realizar con dos condicionantes añadidos. Uno, que no se puede hacer más que alianzas por parejas, no puede haber más que a dos bandas. Y, en segundo lugar, al final tiene que haber la garantía absoluta de que, por lo menos en España, en el sector televisivo, sobrevivirán 3 grupos que garanticen una pluralidad significativa. Creo que, además, las estructuras empresariales, en caso de reproducirse, serían más plurales internamente, serían más variadas, sin cerradas vinculaciones con grupos periodísticos concretos, tal y como hasta ahora ha ocurrido, y creo que para mí esta era una de las debilidades del modelo. Les decía que, si lo vemos con un cierto humor, se darán cuenta de que ahora las cadenas nos miramos diferente. Yo el otro día, pensando un poco en la situación actual, me venían a la cabeza casi imágenes de cine. ¿Recuerdan estas clásicas películas, pues no sé, como Gris o El rebelde sin causa o American Graffiti, en el que hay esta clásica escena de los dos coches que se colocan uno al lado de otro con el semáforo en rojo y dos que se miran desafiantes mientras aprietan el acelerador aún en punto muerto, esperando a que esto arranque. En ese momento el semáforo se pone en verde y los dos coches empezaban a correr a toda velocidad y siempre acababa en accidente, desde luego, de uno de ellos. Normalmente ganaba el bueno, que en la vida real no suele ocurrir siempre. Esto era la televisión hasta ahora. Y resulta que ahora, pues cuando el semáforo se pone en rojo y nos colocamos un coche al lado del otro, pues ya miras distinto, ¿no? Ya miras de reojo, sonríes, incluso pues ya se empieza a bajar la ventanilla, a saludar, ¿qué tal estás? Y tal, ¿no? Aquí la gente ya se va a empezar a invitar a tomar café. Oye, ¿por qué no tomamos algo? En fin, una cosa lleva a la otra. Habrá piquitos, y oye, aunque el mundo ha cambiado mucho, pues bueno, a la cuarta cita, cuidado, que igual el tema se pone más serio y aquí la gente copula, Y en ocasiones habrá gatillazos, pero oye, igual surge el amor, Y nos encontramos con que aquí hay bodas. Tienen la seguridad de que no va a haber más de 3, con lo cual el proceso no va a ser especialmente agotador. Reconocerán que este proceso, si se televisara, sería el mejor reality de la historia conocido hasta la fecha, teniendo en cuenta la composición del sector que todos los presentes conocen y las peculiaridades personales de los ejecutivos que formamos parte de él. Si esto realmente se lleva adelante, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues puede que al final de este proceso estemos hablando, insisto, que estamos hablando de los próximos 3, 4, 5, 6 meses. Estamos hablando no de futuribles extraordinarios, porque aquí, sin lugar a dudas, los que se muevan primero y los que tengan mayor capacidad de adaptación al nuevo esquema van a tomar una situación de ventaja absolutamente extraordinaria. Y luego, si quieren, podemos explicar y matizar los porqués. Al final de este proceso hablaremos de un panorama completamente distinto, coincidiendo además con la llegada del encendido digital, que ya dejaremos de hablar del apagón en negativo y es el momento de que empecemos a hablar en positivo del encendido digital. Nos vamos a encontrar
con un cambio trascendental. Yo creo que hoy hay que empezar a asumir que las cadenas de televisión como tales han muerto, o por lo menos desde nuestra posición pensamos que hemos cumplido nuestro periodo de lanzamiento, que nuestro grupo y nuestra cadena ya ha alcanzado el nivel que pretendía y en cuanto el mercado lo resitúe pasada la crisis, está absolutamente conseguidos los objetivos previstos, pero que aquí hace falta un cambio de estructura. Desaparecen las cadenas y ¿qué queda? Yo creo que en un año dejaremos de hablar de cadenas y empezaremos a hablar de plataformas televisivas. Ya no va a existir Antena 3, Telecinco, La Sexta, 4, Beonet, sino que serán grupos y plataformas televisivas. Imagínense asociadas. Puede, la ley lo posibilita, que solo queden 3 de estos 6. Cada uno de los cuales dispondrá de una capacidad de emisión de hasta 8 canales de televisión. Y, por tanto, estamos hablando de la posible configuración de 3 grupos, según quien se junte y de la capacidad que tengan de ensamblaje, que de muy diferente nivel y capacidad de competencia, pero sin lugar a dudas, como alguien se quede atrás, puede que sufra bastante el proceso. ¿En qué consistirán esas plataformas? Bueno, nosotros creemos que esas plataformas van a transformar el valor y la importancia de los grandes canales mayoritarios. Estas plataformas necesitarán, todas ellas, tener un canal muy potente, dispuesto a absorber las audiencias mayoritarias dentro de los nuevos niveles a los que tenemos que acostumbrarnos a hablar de cadenas mayoritarias. Si estamos hablando de estos 15% que empezamos a vivir o incluso por debajo. Pero serán canales de muy altísimo nivel. Estamos hablando de plataformas muy importantes que pueden absorber una gran cantidad de recursos financieros y que van a competir en un régimen muchísimo más complejo e importante de lo que fue el modelo televisivo de hace una década o de hace 4 o 5 años. Serán canales que tendrán que incorporar la alta definición, que tendrán que emitir en alta definición si quieren realmente liderar el mundo de las grandes audiencias. Y esto marcará un cambio absoluto en los niveles de excelencia, en la calidad técnica, la calidad de elaboración de contenidos y en la posible expansión de estos productos a nivel internacional, que sin alta definición será imposible que se pueda hacer. Además, estas plataformas seguramente contarán con segundas marcas con un planteamiento completamente diferente a las actuales. No es lo mismo ser una segunda marca, digamos, aparte de la Premier League, de esas 3 grandes cadenas que puede que finalmente acaben surgiendo, puede haber un segundo nivel, una segunda división, que ahora podríamos estar representado, por entendernos, en modelos como La Sexta o 4, que van a tener una potencia muchísimo mayor. No tienen que vivir solo aisladamente de sus recursos, sino que pueden formar parte de grandes grupos y que a través de sinergias, de operaciones comerciales, pueden realmente alcanzar niveles de importancia, de calidad y de apuesta de contenidos muchísimo mayores. Sin lugar a dudas, esas plataformas contarán con televisión de pago. Recuerdo que la solicitud de la televisión de pago es avalada por todo el sector televisivo español, no hay ni un solo grupo que se oponga y simplemente hemos tenido discrepancias sobre el futuro. Había quienes pedíamos que fuera hace un año, no nos ha salido bien, pero bueno, algún día llegará, esperemos, y desde luego en este futuro que dibujamos, sin lugar a dudas que estará. Y contarán con estructuras de televisión de pago que cambiarán por completo este panorama hasta ahora. Esto, además, va a abrir una revolución completa en el sector. Vamos a tener, yo creo que un crecimiento extraordinario y que una de las actividades más importantes del futuro a muy corto plazo van a ser las productoras de televisión. Creo que son ahora seguramente algunas de las que más están sufriendo la crisis y la situación del mercado, y creo que en el futuro van a ser las que van a tener mayor crecimiento. Por encima, incluso me atrevo a decir en muchos casos, que los propios operadores de televisión.
Los operadores necesitaremos diversificarnos en este sector indudablemente, y la división esta entre operadores y productores va a dejar de tener sentido. Sin ánimo de presumir de nada, el modelo de la Sexta, al final ya verán cómo resulta que era el que había que hacer. Y hablamos de productoras grandes que trabajarán para sus grupos asociados y que además trabajarán en paralelo para otras cadenas y para otros operadores sin ningún tipo de problemas. Se va a abrir una gran actividad en la industria de lo que en el sector se llaman las facilities, es decir, medios técnicos y operativos. Las cadenas, en esta nueva estructura en el que ya no es esa vieja televisión con un gran edificio, sino plataformas de distribución a través de diferentes ventanas, con total seguridad van a tener que cambiar esas estructuras. Tendrán que externalizar la mayor parte de sus servicios y transformar estas empresas de producción en grandes centros de producción abiertos a todo el mercado, preparados tecnológicamente a la última y con gran capacidad de atender cualquier demanda del mercado. El empleo en este sector yo creo que va a aumentar extraordinariamente a corto plazo, en este año, 2 años. Creo que nunca lo va a ser en las cadenas, antes al contrario. Creo que deja de tener sentido absolutamente el que estas plataformas de distribución sea donde acojan los puestos de trabajo. El trabajo estará a mayor nivel todavía y yo creo de manera muy importante en esta construcción de la industria alrededor de la cual donde estarán los operadores y que serán las que potencien el centro de todo este mercado, que serán los contenidos. Y finalmente, y con esto termino, queda el tema de la necesaria y absoluta reforma de la televisión pública. Creo que la situación que ahora mismo vivimos nos plantea la incertidumbre, y lo digo con toda sinceridad, que ahora o nunca. Si no se cambia ahora, dudo que alguna vez se haga y además puede impedir el nacimiento de esta, para mí, ilusionante nueva estructura, nueva arquitectura televisiva. El modelo de televisión debería ser enormemente sencillo y yo creo que espero que exista la voluntad para hacerla. La televisión pública en España debería sencillamente homologarse a la de todo el mundo y dejar de lado la incomprensible, anacrónica y perversa presencia de la publicidad. La publicidad es el mayor enemigo de la televisión pública. La desnaturaliza y la pervierte. Un país con el nivel de desarrollo que tiene España creo que necesita una televisión pública financiada por recursos públicos, que complemente una televisión privada financiada por recursos privados. No me parece que el argumento tenga posibilidad de discusión. La nueva televisión pública transformada debería convertirse exactamente igual en una plataforma de contenidos audiovisuales que, a nuestro juicio, debería tener 2 únicas prioridades, solo 2, la calidad de sus contenidos y la objetividad informativa, nada más. Y estos objetivos deberían dejar de estar condicionados por la obtención de recursos comerciales y por la lucha por el rating de audiencia, con el fin de cubrir sus ingresos publicitarios. Estas ya no deben ser sus prioridades, deberían ser precisamente sus negaciones. Evidentemente que la televisión pública deberá incorporarse a todas las novedades tecnológicas que ya he comentado. Creo que este modelo que planteamos es sostenible y que llegará en los próximos meses. Creo que, en el fondo, la crisis que estamos viviendo es la mejor garantía de que esto va a ocurrir. Dudo mucho que una revolución como la que hoy aquí planteamos y dibujamos se hubiera podido producir en un nivel de bonanza económica, con las empresas con buenos resultados, ganando dinero y, evidentemente, sin ningún afán de modificar nada. Creo que, precisamente, la terrorífica situación que está viviendo el sector es la que va a ayudar más que nunca a buscar soluciones y creo que tenemos una solución delante de nosotros altamente atractiva. Yo recuerdo, supongo que como todos, cuando empecé a estudiar comunicación, como siempre, permanentemente los profesores nos hablaban del futuro
Era como el presente siempre era horroroso, pero el futuro iba a ser tremendo. Es verdad que el avance de la tecnología y del propio desarrollo de la sociedad hace que cada vez los periodos de futuro sean más cortos y que cosas que antes te decían que iban a ocurrir en 30 años, ahora te las cuentan y son en 5 años, en 4, en 6 meses. Pues bien, señoras y señores, no sé si recuerdan, llevamos 30 años hablando en este sector del futuro, pues el futuro ya está aquí, ha llegado y lo estamos tocando. Espero que sepamos aprovechar la oportunidad. Muchísimas gracias. Ya ven ustedes que, sin que sirva de precedente, yo tenía razón al subrayar la palabra maestro al principio del acto. Bueno, pues empezamos, porque ahora tiene que demostrar usted aquí que tiene discurso, y no solo allí, sino aquí también. Y vienen muchas preguntas. Algunas simplemente ponen de la mesa de prensa. Ajá. ¿Usted les da miedo a los colegas? ¿O? No, pertenezco a esa mesa, he pasado casi más tiempo allí que en mi despacho de directivo. Como son preguntas interesantes y no pretenden descalificarle, al contrario, darle oportunidad a que siga usted luciéndose, yo las voy a leer. La introducción suena fatal, yo pero las voy adelante. venga. Mire, dice una. Uno de los amberitos que le cuelgan a la sexta es el de tener la ayuda y la amistad permanente del gobierno, que usando las comparaciones que usted ha hecho en su discurso, parecería un gobierno casamentero. Ajá. A él le deben ustedes la concesión de su licencia y se dice que el Real Decreto del 20 de febrero pasado está hecho a medida para facilitar alianzas, si no fusiones, que favorezcan a su cadena, aunque también podría venirle bien, según se dice, a Antena 3. El melón, dice quien pregunta, está sobre la mesa, pero todavía no está abierto del todo. ¿Podría ayudarnos usted a entender las claves y describir los escenarios posibles? Usted que es un magnífico estratega y un directo director teatral. La Sexta se plantea la fusión con alguna otra televisión como 4 o Antena 3. 3 años después de la creación de La Sexta, ¿qué respondería a las sucesivas acusaciones de Cebrián de favoritismo desde el Gobierno? ¿Y con quién le gustaría a La Sexta aliarse, tener un noviazgo, casarse? Nosotros, y están aquí el sector y el propio presidente de UTECA, no hemos sido los impulsores de esta idea, de esta ley. La verdad es que me encantaría poder hacer honor a esta supuesta maestría que proclama mi amigo José Luis, y la prueba es que no es cierto. A mí esta idea nunca se me había ocurrido, ni lo habíamos planteado. Fue otro grupo, en concreto fue Antena 3 la que lo propuso en UTECA. Supongo que no tendrán problema en que así lo revelemos. Internamente, pues nosotros es verdad que a veces hemos bromeado llamándole esto de la ley Lara. E insisto que todos los grupos en un momento u otro estuvimos a favor. Solo hubo en la etapa final una cadena, uno de todos, que le prefirió distanciarse un poco de la idea, y a todos nos pareció bien. Más que nada, sobre todo por periodos de crisis, por la situación que vivíamos y por las expectativas de futuro, veíamos que es una buena oportunidad. De verdad que volver a plantear que todo esto se ha hecho para favorecer a La Sexta sería, vamos a ver qué pasa, porque resulta que hace 3 años una de las preguntas que hubo en este mismo coloquio me decían que si era evidente que Televisión Española y las autonómicas estaban perdiendo audiencia para favorecernos a nosotros. Fíjense, hace 3 años, ahora resulta que Televisión Española es la líder. Entonces, no sé, el que hizo aquella pregunta espero que no sea el mismo que hace esta, ¿no? ¿Dónde hemos llegado y dónde estamos? Pensar que esa modificación legal se ha hecho o porque nosotros la hemos pedido porque nos favorezca es absurdo. 1, ni la hemos pedido nosotros, y 2, a lo mejor nos favorece o a lo mejor no sabemos movernos, nos casamos mal, elegimos mal matrimonio, en lo cual muchos de nuestros socios son veteranos manifiestos sin mirar a nadie, y especialistas notorios en el tema. Hay otros que llevamos ya casi 20 años de matrimonio prácticamente perfecto. Bueno, nosotros estamos evidentemente manteniendo las dos hipótesis, como cualquiera de ustedes si estuvieran en edad casamentera, que creo que aquí hay muy pocos, la verdad.
Es decir, nos gustaría encontrar una pareja y casarnos. Ahora, si nos quedamos solteros, pues oye, ya nos buscaremos la vida. No nos ha ido mal hasta ahora y la verdad es que si uno está soltero, tiene una situación económica acomodada, la vida ofrece multitud de oportunidades para divertirse. De tal manera que lo que hemos hecho hasta ahora, pues que es estar solos, lo hemos hecho bien, lo hemos pasado bien y si hay que seguir así, encantados. Ahora, creemos firmemente en lo que he contado. Creemos firmemente en este modelo de transformación de las cadenas en plataformas televisivas, en la llegada y la explotación de Internet, de las ventanas, de la televisión de movilidad, etcétera, etcétera. Y creemos que es una oportunidad extraordinaria. Y les hemos dicho a todo el sector, en reuniones personales que hemos tenido con todos ellos, que estamos abiertos a hablar del tema. Algunos ha sido por iniciativa de ellos y otros nuestra. Esta escena que describía intentando aplicar un poquito de humor de los coches al lado, esto se está produciendo. Creo que hemos tenido reuniones con todos los grupos, creo que solo ha habido uno, que no tengo inconveniente en decir que ha sido Vocento, con el que casualmente no hemos coincidido en ningún semáforo. Con el resto de los grupos, de una manera u otra, se empieza a hablar del tema. No hay negociaciones, no hay nada cerrado, no hay nada formalizado, ni hay nada avanzado, pero yo creo que todos estamos empezando a pensar qué supondría esto y cuáles son nuestras expectativas. Y nosotros lo que sí estamos explicando a los grupos es cómo vemos esta estructura de plataformas y, en caso de encontrar alguna fórmula de asociación, qué papel nos gustaría jugar en ese terreno. Es decir, casamenterismo puro. Oye, ¿tú qué tal? No sé qué, ¿cómo lo ves? ¿Qué te gustaría ser en la vida? En fin, ¿te gustaría tener hijos? Pues bueno, no sé, tal, según cuándo. Campo, playa, en fin, estos temas habituales que se hablan en este tema. No hemos llegado a la cópula, también lo digo, y prácticamente todavía creo que es pronto para ello. Pero también creo que cuando esto pase, va a pasar de manera absolutamente abrupta. Es decir, esto no va a necesitar larguísimas negociaciones de tal y cual, va a necesitar discreción, va a necesitar trabajo serio, pero al final esto es muy sencillo de montar. Si dos grupos realmente creen en ese modelo, se hace en 24 horas. Luego entrarán las due diligence, los bancos de negocio que llevarán su parte evidente haciendo su trabajo, pero vamos, esto es súper sencillo. Y también digo que los primeros que lo hagan, cuidado, porque aquí hay un juego de parejas. Esto todo el mundo lo entiende, todos hemos estado en esto que hace años llamaban los guateques y que ahora son raves un poco más complicadas y con algunas sustancias que lo acompañan, que no, por suerte no me ha tocado vivir. Pero al final aquí hay 3 y 3. Y como 2 se emparejen, cuidado que te quedan ya 2 oportunidades. Y como se emparejen otros 2, o te quedas solo o te tienes que aliar con el que queda. Entonces, el juego tiene una parte de gracia y reconozco que a nosotros pues, nos divierte, nos anima. Tenemos una estructura como grupo que nos permite abordar muy bien este trabajo. Tenemos la producción de contenidos, tenemos el trabajo intensísimo en el mundo de los derechos, tenemos los medios técnicos, tenemos una estructura televisiva que ya está adaptada a ese planteamiento futuro. La Sexta trabajan 80 personas. Nosotros en un proceso de fusión o de tal no llegamos con los muebles ni con líos, ni siquiera llevamos a la suegra. Somos muy sencillos de adaptar y de cambiarnos de piso y por tanto pues nos vendemos en el mercado. Pues oye, nos acicalamos, sonreímos y en esta fase estamos, ¿no? Ya soy súper breve en el resto. Me ha intuido. Ha mandado usted mensajes al Gobierno y al PSOE, pero también al PP, aquí representado por su principal portavoz en el área de comunicación, don Esteban González Pons, y le preguntan, con la que cae las aparentes horas bajas del Gobierno y la euforia relativa del PP y los enfrentamientos entre el PSOE y la oposición, ¿cree usted realmente que hay posibilidades de consensuar la ley de la televisión? Bueno, evidentemente si hago ese llamamiento es porque sé que efectivamente estamos en una época complicada y que efectivamente el juego de las mayorías parlamentarias se ha complicado extraordinariamente en los últimos tiempos. Por eso me parece tan importante
que tanto Gobierno como oposición se den cuenta de lo que estamos hablando, que no estamos hablando de los intereses de uno o de otro, o del mío o de este señor. Estamos hablando del sector, que no hay unidad en todo, pero sí hay en casi todo 90% de acuerdo, uno en una cosa no la ve, otra en tal, en no sé qué. Yo soy el único que defiendo la alta definición a muerte y los demás no quieren, pero yo quiero que haya alta definición y por narices que, vamos, mientras yo esté, yo garantizo que al menos nuestro canal llegará a ser en alta definición. Bueno, pues estamos discutiendo cada aspecto concreto, cada cosita. Sí pedimos a los partidos qué es lo que ellos necesitan. Yo entiendo que la oposición necesita información y que no se le deje de lado en este proceso y me parece tan absolutamente legítimo que creo que habría que respetarlo. También creo que si son acuerdos de todo el sector, si el Gobierno ve que hay seguridad jurídica y que se puede hacer, también pido la responsabilidad a la oposición de que, por favor, se plantee la posibilidad de no meterlo en la necesaria, lógica y comprensible pelea política de desgastar al Gobierno haciéndole perder una votación. Estamos hablando de algo enormemente serio en el que el ideal sería hacerlo sensato. Yo no sé, el panorama este que he dibujado, si a alguien le disgusta. Estoy seguro que hay gente que preferiría el de hace 5 años, evidentemente. Pero es que eso ha muerto. No miremos al pasado. Tenemos que ver el futuro inmediato. Y el futuro es estos meses. Es que no estamos como otras veces. Yo he dado conferencias, llevo 30 años contando esto del futuro. Bueno, me he tirado unos pegotes enormes en mi vida, ¿no? De qué iba a ser dentro de 20 años, tal. No, estamos hablando de qué va a ocurrir la semana que viene y la otra y en 3 meses. En un año esto ni lo conocemos a lo que actualmente tenemos. Usted me parece que fue uno de los inventores de aquello del teléfono de los aludidos, ¿no? O fue otro, pero existe. Aquí no hace falta el teléfono, están presentes aquí aludidos. Está don Óscar López, que tuvo la responsabilidad sectorial en el PSOE, que ahora es secretario general del partido en Castilla y León, y está don Esteban González Pons, y están también 2 ilustres representantes de Antena 3, que son objeto de deseo, parece, ¿no? O son novios posibles. Yo les invito a que intervengan por alusiones o por lo que ustedes crean oportuno, y si no lo desean hacer, bueno, pues pasamos página. ¿Quieren ustedes intervenir, alguno de ustedes, desde Antena 3, don Silvio González, señor Carlotti, y desde los partidos políticos? No, nadie quiere, están de acuerdo conmigo plenamente, no hay. Entonces la boda va a ser más rápida de lo que parecía. Bueno, esta mañana usted ha conseguido reunir a todos sus principales competidores, públicos y privados, salvo especialmente uno, el Grupo Prisa, con el que parece que siguen las hostilidades, aunque siguen ambas partes pendientes y sometidos a un proceso judicial. Le preguntan cómo está el asunto y si es posible un acuerdo extrajudicial. Ustedes siempre se han manifestado. Sí, yo creo que sigue como ha estado siempre, con algunos añadidos. Uno, que todo el proceso judicial y todas las resoluciones judiciales parece que hasta la fecha tienden a dar la razón más a nuestro grupo que a lo que defendía Prisa, y que la guerra va a terminar por cuestión de tiempo. Es que se acaba ya la Liga, los derechos de los equipos empiezan a ser operados por Mediapro a partir del mes de junio, en su inmensa mayoría. La vista del juicio está puesta para el 17 de noviembre, si llega a celebrarse en esa fecha, porque antes no ha habido acuerdo. Sentencia, pues no sé si habrá en enero o en febrero. Es decir, la próxima Liga, les garantizo que no va a haber estas disputas. Ya, desgraciadamente para mí, no podremos dar 3 partidos de fútbol o 4, tenemos que dar 1 si es que tuviéramos los derechos, que ni siquiera los tenemos. El que los tenga podrá dar 1, entiendo que el sábado por la noche, y se acabó. Y se modificará, por tanto, todo el panorama actual. Yo creo espero que el propio conflicto, del que entiendo que la prensa está aburrida, la gente está aburrida, y desde luego le garantizo que quienes hemos estado metidos en el conflicto estamos especialmente aburridos, pues yo espero que vaya modificándose, apaciguándose. Un acuerdo extrajudicial, desde luego, siempre es la mejor de las opciones, y estamos absolutamente abiertos a que se produzca. Que haya o no gente de Prisa, que no sé si hay alguien o no, tampoco. Vamos, cuando nos llevábamos bien tampoco venían, ¿eh? O sea que seamos claros. Usted es un experto en estos desayunos. Sin embargo, ellos suelen ir cuando habla alguien de Prisa, ¿no?
Usted sí ha venido algunas veces. Alguna vez. Yo voy a todo. Donde me invitan soy el típico amigo pesado que, como alguien cometa el error de decir que me invita a algo, yo me presento media hora antes en la puerta. Bueno, es una satisfacción tenerle a usted, y esta mañana especialmente. Usted pide una televisión pública sin publicidad. ¿Se refiere usted a todas las televisiones públicas, es decir, incluye a las autonómicas, lo que sin duda podría acabar con algunas de las existentes por la falta de capacidad de algunas regiones para sostener el tinglado de su tele propia? Y en línea paralela con lo que propone para las televisiones públicas, habría que hacer lo mismo con la Agencia Pública de Noticias, EFE, y yo ya le ofrezco la posibilidad por alusiones al presidente aquí presente. Alex, ¿debería renunciar a los ingresos por sus clientes privados, lo que favorecería teóricamente a las agencias privadas de noticias? Bueno, evidentemente, o sea, yo no he citado a Televisión Española como tal intencionadamente. Por supuesto que esto debería hacerse al nivel de todas las televisiones públicas. Y creo que ya, de verdad, que el estado de opinión, que durante tantos años ha estado lleno, pues yo creo que de ejercicios de hipocresía, de cinismo, de bueno, vamos a dejarlo para más adelante, es que ahora mismo ya es insostenible. Es que como no se tomen medidas, todos estos sueños que yo dibujaba puede que no lleguen a producirse por la destrucción absoluta del sistema. Insisto que el planteamiento es muy sencillo, que existan televisiones públicas financiadas por el sector público y existan televisiones privadas financiadas por el sector privado. Es que me parece que no hay otra alternativa, que es de cajón, y que por que haya existido un defecto de funcionamiento durante décadas no tenemos por qué aceptarlo, y más ahora que si no es insostenible. Por tanto, yo espero y entiendo que esto es un proceso ineludible y, bueno, hemos tenido incluso algunas manifestaciones, tanto en nuestros contactos, que son secretos y no los podemos contar, con el Gobierno como con la oposición, en que hay voluntad significativa de estudiar cómo se puede hacer. Otro problema será efectivamente el tema financiero, cómo se puede articular, cómo puede hacerse, pero bueno, que es que llegó ya el momento y de verdad, si es que es evidente, es Televisión Española y las autonómicas las que más van a agradecer ese proceso, porque de verdad podrán dedicarse a hacer televisiones públicas. Y respecto a la agencia EFE, pues no sé, mientras no compre publicidad ahora también, ¿no? Mientras lo demás, no sé, no es mi sector y no me parece ahora mismo adecuado. No, ni siquiera conozco bien la situación del asunto. El señor Guillermo le estará eternamente agradecido. ¿No? Se sabía que la Sexta traía al sector una vocación rompedora. De usted, de Écija, de Roures, de Gauna, se esperaba que innovaran y forzasen cambios en las tendencias, no solo en la gestión de las cadenas, sino también en los contenidos. Y dice quien pregunta que ustedes no han defraudado. Con fina ironía, pero de forma continua e insistente, pleitos por medio, ustedes acabaron con el tomate. Ello ha cambiado la parrilla de programación de la tarde, de lo que ha sacado partido Televisión Española, que ha reforzado su posición en el segmento horario. También el internado ha cambiado el modelo del género de suspense en la televisión y productos suyos, no de la Sexta, sino también de Globomedia, su principal productora, han innovado mucho. ¿Nos puede hacer usted algún comentario? ¿Hay novedades pendientes? ¿Pueden ustedes volver a romper tendencias en otros segmentos horarios de la programación de las televisiones? Bueno, no coincido con el juicio, me parece que es demasiado crítico con nosotros y creo que realmente todavía lo podemos hacer mejor. Hombre, ante esa pregunta solo encantado, gracias, y que luego pase por caja y lo vemos. Ha sido Silvio González, al parecer, el que ha escrito la nota. ¿No hace comentarios? No, hombre, ¿qué voy a decir? Si nos dicen que somos estupendos, rompedores, innovadores, pues que, bueno, las fusiones, que es verdad. Las fusiones son el eje, o las posibles fusiones, el eje de este desayuno. Usted ha hablado mucho de ellas en el discurso. También le preguntan si el valor de las productoras, Globomedia es un valor real, muy reconocido por todo el sector. De hecho, tienen clientes ustedes, es un elemento que les une con el resto. Globomedia estará en el paquete a ofrecer para ese eventual noviazgo con otras cadenas.
Bueno, sí, Globomedia ahora mismo se da la circunstancia curiosa. Recuerdan hace 3 años que también hablábamos cómo es posible que Globomedia tal esté en una cadena y que, en fin. Hoy en día, 3 años después, Globomedia tiene programas en los prime times de todas las cadenas menos en una, La Sexta. No deja de ser curioso y también habría que recordar muchas de las preguntas y de artículos escritos y opiniones formuladas 3 años atrás. Evidentemente, yo creo que eso es uno de los elementos sustanciales de una posible agrupación. Es realmente lo que nosotros podemos ofrecer a otro operador, es disponer de una extraordinaria fábrica de contenidos, de una empresa como MediaPro, poseedora y la empresa líder indiscutible en España en derechos, trabajan también en contenidos y también en medios técnicos. Por supuesto que estaríamos dispuestos a estudiarlo. Es que si no, habría que buscarlo. O sea, si alguien monta una plataforma de distribución, lo primero que va a necesitar es de dónde saca el producto para alimentarla. No sé si formaría parte de la integración o habría que contratarla después, pero lo que es evidente es que tendría que estar mezclada. Es que, como antes decía, a mí me parece mucho más importante el futuro de las productoras que el de las operadoras, que creo que va a ser relativamente sencilla. Pues al final es esto, yo no le doy mayor importancia, es tener una tele, pones un programa, si te va mal lo quitas y haces 5 hasta que otro te funciona. De verdad que tampoco es mucho más complicado. Lo que es difícil es inventarse los programas y hacerlos buenos, ¿no? Las alianzas que usted pronostica son el camino hacia una concentración del sector. ¿Cómo afectará este proceso a las plantillas de personal? ¿Habrá reducción de puestos de trabajo? Bueno, creo que lo he respondido en la... creo que va a haber un cambio de la estructura laboral en la arquitectura de este nuevo panorama. Creo que lo que es absurdo y deja de tener sentido es que los puestos de trabajo estén en las cadenas, porque insisto que como tal van a desaparecer, llenas de platós, de ejecutivos, de tal. ¿Los puestos de trabajo van a desaparecer? Yo creo que en absoluto, que va a haber más. Es que va a haber más canales con más capacidad económica de competencia, con más necesidad de recursos y, por tanto, sin lugar a dudas, este sector laboral es de los que más va a crecer en el futuro. Ahora, creo que donde no va a crecer, sino antes al contrario, es en lo que llamábamos las cadenas y que en el futuro yo entiendo que serán pues prácticamente una planta de un edificio donde estén la gente que controla las estructuras organizativas y financieras y estratégicas de esa plataforma y que todos los demás servicios deberían estar externalizados. Es absurdo que las cadenas tengan platós dentro de sus instalaciones que solo pueden usar ellos, cuando seguramente es muchísimo más barato, más rentable y da más puestos de trabajo el que existan grandes centros de producción externos que trabajen para todos. Y los profesionales que ahora mismo están haciendo esas tareas lo seguirán haciendo. Lo que yo creo que hay que garantizarle a los trabajadores que están en el sector preocupados ante el panorama es que van a tener trabajo en lo suyo, yo creo que mejor pagado, con mayor actividad y con mayor búsqueda de nuevos profesionales que van a hacer falta. Pero de verdad que yo creo que en un panorama completamente distinto, ¿no? Y creo que el modelo que nosotros pudimos hacer de La Sexta, evidentemente no hemos inventado nada, hemos hecho lo que seguro que habrían hecho todos los otros operadores si hubieran nacido hace 3 años y no hace 20, que es crear los puestos de trabajo fuera de la estructura de la cadena, lo cual te permite, como ocurre ahora en épocas de crisis, pues navegar con muchísima mayor tranquilidad. Pero vamos, La Sexta estoy seguro que ha generado el mismo número de puestos de trabajo que haya podido generar 4 o que generaran Telecinco o Antena 3 en sus inicios. Alguna vez hemos hecho el ejercicio de contarlos y nos salen miles de personas que trabajan para La Sexta. Lo hacen desde productoras, desde centros de producción o como periodistas como tal, en las empresas que dan servicio tal. De esto se ha hablado 1000 veces. O sea, ¿qué sentido tiene que para hacer una rueda de prensa acabe habiendo 30 cámaras de televisión? Pues seguramente si hubiera una ya salía lo mismo, y la ventaja es que ese dinero que ahorras lo puedes invertir donde hay que invertirlo de verdad, que es en la mejora de la calidad de los productos, en hacer más producciones muchísimo más potentes que puedan competir internacionalmente en el mercado de los derechos, que es uno de los déficits que ahora mismo tenemos. Yo, si fuera joven o trabajara en el sector o estuviera preocupado por la situación laboral, sería súper optimista.
Y si mis hijos, que todavía son pequeños, me preguntaran en qué sector creen que puede haber posibilidades futuras y tal, sin lugar a dudas les diría que ahora mismo este es uno de los mejores sectores para búsqueda de caminos laborales en el futuro. Pero que la gente, yo creo que se olvide de yo quiero trabajar en Telecinco, quiero trabajar en Antena 3. Quiero trabajar en la televisión, y quiero trabajar en empresas que van a dar servicios a estas nuevas megaplataformas que van a aparecer. Bueno, pues siguiendo la tónica de mis anteriores ofertas, yo quiero ofrecer a los representantes del colectivo de periodistas aquí, a Magis Iglesias, la presidenta de la FAPE, y al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, el señor González Urbaneja, que intervenga. Señor Urbaneja. Este no está de acuerdo conmigo, parece. No, todo lo contrario. Fíjate que además he pedido intervenir en este caso, o sea que no soy provocado por José Luis, sino que le había hecho un... No, de los últimos tiempos que escuchamos a gente, hoy es de los días que yo creo que nos vamos a ir de aquí bastante contentos, ¿no? Porque Contreras ha sido el único no cenizo de la avalancha de cenicismo de la que venimos padeciendo en los últimos tiempos. Y esta parte última que has tenido ha sido la más estimulante. Yo había pedido la palabra un poco antes. No, has definido muy bien el concepto del futuro presente y no has hablado nada, y por eso te quiero apelar en tu condición de periodista al tema de los informativos en la tele. Has dicho que la televisión pública debe tener un gran futuro en los informativos, me parece muy bien, lo comparto, pero ¿cómo ves en el dibujo que haces de esas plataformas el papel de los informativos, teniendo en cuenta que los informativos serán el 10, el 15% del contenido de la televisión, quizá mucho tirar? No te has referido a ello, pero tú de eso sabes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo debemos ver los periodistas, sobre todo los jóvenes, aunque lo has dibujado ahora, ese tema? ¿Y cómo ves el espacio de los informativos y el papel de las televisiones en la formación de opinión y el traslado de información? Magis Iglesias, por favor. Hola, buenos días. Al hilo de lo que pregunta González Urbaneja, quiero preguntarle si usted considera que los periodistas pueden ser sustituidos por personas del espectáculo, modelos, actores, cantantes, como está ocurriendo en estos momentos. Si no cree que el periodismo y los informativos deben o merecen un tratamiento absolutamente diferente del que se le está dando en las cadenas de televisión en este momento. Si usted cree, además, porque yo he apreciado una cierta contradicción en el último análisis, y en esto sí que no coincido plenamente con el optimismo de González Urbaneja, yo he apreciado en usted una contradicción en dos elementos que ha mencionado en su resumen final. Por un lado, dice que se va a ampliar el personal, los puestos de trabajo, lo cual es estimulante y muy positivo y nos mueve al optimismo, pero por otra parte dice que con una sola cámara, es decir, con un solo periodista, se podría hacer todo para todas las cadenas. Esto me parece que no solo afecta a la pluralidad, sino también a los derechos de los periodistas y del buen periodismo. Gracias. Sí. Bueno, hay diferentes cuestiones planteadas. Bueno, yo en general, con el tema de los informativos, yo soy periodista de oficio y de vocación, y sigue siendo mi vocación originaria, por tanto el tema me interesa. Creo que lo que sí se ha producido un cambio muy importante es que los periodistas ya no solo están en los informativos de televisión. He estado pues casi 25 años como profesor de universidad llevo, y seguiré otros 25 si me dejan, intentando estimular a la gente y, desde luego, defendiendo la formación, defendiendo la necesidad de que sea gente preparada y gente con recursos, pero también defendiendo y luchando por cambiar la mentalidad del periodista. El periodista tiene que ser cada vez más una persona abierta a todo tipo de formatos, a todo tipo de contenidos, no solo a la pura noticia, porque la televisión cada vez más trabaja en este concepto de una actualidad abierta, y desgraciadamente lo que ocurre es que en esos programas que a veces algunos periodistas corporativistas rechazan, yo creo que son así de preocupantes, porque precisamente no hay periodistas que den el paso de incorporarse a intentar dignificar esos otros tipos de producto, sean programas de humor o sean programas de debate o de coloquios o de mil historias, donde
haría falta y desde luego va a surgir trabajo para periodistas. Yo de verdad que en esto soy extraordinariamente optimista. Va a hacer falta muchísimo más nivel de profesionales y mejores, porque si el mercado es más potente, la competencia es mayor, hace falta invertir más para que las cosas salgan bien y para ganarle al de al lado. Y eso generará actividad sin lugar a dudas. El ejemplo que ponía, seguramente ha sido una mala explicación por mi parte o simplificación. Evidentemente, oye, periodistas, yo no he dicho que no vayan los que quieran, pero que hay a veces eso, servicios puramente técnicos. Este es un viejo debate entre las televisiones, que es decir, oye, si yo tengo una imagen, ¿es mejor realmente esa imagen, que es la misma, si la tengo 7 veces que si la tengo 1 o 2 veces? Pues yo creo que da igual. Lo importante, sobre todo, es que eso permita no empobrecer los recursos, sino destinarlos a más actividades y a otras actividades. Este es el matiz que yo creo que no nos diferencia, sino que espero que, por el contrario, nos una. No pido un empobrecimiento, y evidentemente sería ridículo pensar que una rueda de prensa, lo que yo defiendo, si ha sonado así, desde luego lo retiro, es que vaya un único periodista con una cámara y ya atienda a todos. Sería completamente surrealista y absurdo. Pero sí que creo, pues esto que decía, ¿por qué Antena 3 o Telecinco tienen que tener un plató vacío en sus instalaciones y resulta que yo estoy alquilando plató y buscando plató por Madrid? ¿Alguien lo puede entender? Pues no, pues hasta ahora jamás, que yo recuerde, se ha producido un programa de una cadena en los estudios de otra. Bueno, pues esto, que es una complicación administrativa tal, existen hoy en día modelos de producción a base de las externalizaciones, que sé que en ocasiones suena mal, como nosotros y nuestro grupo vive y ha vivido muchos años de ser proveedor de servicios, lo defendemos extraordinariamente y creo que ahí es donde está el campo de desarrollo y de actividad. Pero vamos, creo que me consta que eres firme defensora de los derechos del periodista y nos presides y soy miembro de la organización que ahora mismo tú encabezas. Por mi parte y por la parte del sector, no te preocupes, sino todo lo contrario. Tenemos que luchar absolutamente por defender lo que tú estás defendiendo, que al final es la dignidad, es el respeto a una profesión no siempre respetada y que a veces también algunos de los nuestros tampoco lo respetan mucho, metiéndose en otros ámbitos que también hay que ser críticos, igual no debían, ¿no? Y a lo mejor, si en vez de bailar, cantar, hacer publicidad, se dedicaran a hacer periodismo, evitaríamos que pasara lo contrario. Por el interés de lo que tú dices y por los temas que se plantean, es muy difícil el poner término, pero tenemos ya que ir acabando. Te dicen, usted ha dicho que todos los accionistas de La Sexta están satisfechos, pero que se sepa, no todos han acudido a la ampliación de capital. Por ejemplo, no lo ha hecho, por lo que parece, Televisa. Esta circunstancia y la necesidad que tienen ustedes... No sigas, esto es mentira. Ha acudido absoluta y totalmente, y quien ha escrito eso, pues oye, no sabe de lo que habla, o está equivocado, se lo han dicho mal. Televisa, por supuesto que ha acudido, en ningún momento se ha planteado no acudir, y está encantado con la situación. Es más, os diré una cosa que no debería. Una de las situaciones que tenemos, precisamente hace un par de semanas estuve en Televisa y hablando de la marcha de la cadena le dijimos, pues mira, ahora va muy bien, al final, pues oye, con esto del fútbol la verdad es que tener más partidos pues nos está permitiendo tener niveles de audiencia muy altos y ahorrar en otros recursos. ¿Qué tal? Los periodistas que hay en la sala siempre recordarán que nosotros siempre decimos que tenemos un reto pendiente, que es hacer grandes producciones en prime time. No las hacemos ahora porque, teniendo en cuenta la situación económica, no nos hacen falta porque vamos tan extraordinariamente bien con la programación que no parece el momento para hacer grandes inversiones. El otro día, con Televisa, ya ha aprobado absoluta y totalmente el business plan, que no ha habido en ningún momento ningún problema. Les plantea a ellos decir, bueno, podemos tener otra estrategia. Realmente ideas tenemos. Si le metemos ahora mismo un dinero añadido a la cadena, yo estoy seguro que sin problema ninguno ahora mismo La Sexta puede acelerar en un mes y ganar 2 puntos de audiencia. Simplemente le costaría dinero. Y estoy seguro que no hay ninguna cadena de televisión en España que metiéndole más dinero ahora gane audiencia.
¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos zonas de la programación inexplotadas, y una en concreto, que se llama Prime Time. Y haciéndoles esta reflexión, los de Televisa nos dijo, oye, si queréis dinero para hacer eso, decidnos cuánto es. Ante mi sorpresa, que igual que defiendo el apoyo absoluto, no me lo esperaba, nunca espera que alguien que el accionista le diga tal, quedamos precisamente en estudiarlo, analizarlo en los próximos meses, incluso la posibilidad de, si fuera necesario, por estrategia de la cadena y de contenidos, que los socios están dispuestos a incrementar más allá de las aportaciones ya pactadas, que nos tienen garantizada absolutamente la financiación hasta el año 2011. De verdad que eso, no sé, me llegan muchas leyendas y leo a veces pues textos, la gente te dice, es que no, tal, de verdad, o sea, es que llevamos con este tema 3 años, es que desde hace 3 años se decía que no teníamos dinero, que lo ponía Televisa, que no sé qué, de verdad, nos hemos gastado 550 millones y les garantizo que la parte que le corresponde a nuestro grupo hemos desembolsado desde el primer momento hasta el último euro. Nunca hemos tenido un problema financiero y, desde luego, de aquí al 2011 tengan seguro que no lo tendremos. Después, oye, si la crisis se hunde, no encontramos matrimonio, no hacemos un tal y el mundo se tal, pues nos vemos en el 2011. Pero vamos, yo pediría aplazar este tema hasta entonces. Bueno, yo quiero ofrecer otra vez. Hay más operadores de los que yo he citado. Está el señor Herrero. Aquí no se escapa nadie de ser mencionado hoy. Está el señor Cerezo, que es productora, y está el señor Vidal, que es presidente de la Academia de Televisión. Yo quiero con esto ya cerrar la oportunidad de que intervengan todos los que tienen algo que decir, pero... Sí, yo también he pedido la palabra, no me siento por alusiones, sino porque la he pedido yo. De todas las cuestiones que has dicho, y volviendo a tu símil cinematográfico, de los semáforos y de mirarse, yo no sé, has planteado una cuestión de bodas inminentes y de noviazgos que yo pensaba que entraría un sacerdote por la puerta o un juez para oficiar la ceremonia. Me llama la atención 2 cosas. ¿Por qué la prisa tan urgente, tan urgente? Ya sabemos el apagón analógico, etcétera, pero no estaría tan justificado. ¿Hay algo que se hunde? ¿Hay alguien en emergencia? Porque hablabas de que contabas el futuro a 20 años, pero ahora parece que lo cuentas a 20 semanas, ni siquiera a 20 meses. Y me gustaría saber por qué esa urgencia, que puede además dejar a alguno en una situación difícil, aunque comprendo que en el baile de parejas, efectivamente, el que elige el último pues tiene el riesgo de no poder elegir. Estamos de acuerdo. La segunda cuestión que quiero plantearte es por qué hay esa garantía de que la televisión va a ser mejor. ¿Por qué necesariamente con esas fusiones y esa plataforma va a haber más calidad que la situación actual? No está garantizado. Y, en tercer lugar, ¿es necesario que la televisión pública pague la boda? Señor Herrero, señor Cerezo, ¿quieren ustedes intervenir? No. Bueno, brevemente, lo que pasa es que las cuestiones son demasiado complejas. Respecto al tema de la urgencia, yo creo que es la suma de todo lo que has planteado. Es decir, situaciones delicadas, yo creo que no hay nadie que tenga una situación ahora mismo delicada, y lo dice el último en la operación en España, y estamos absolutamente felices, satisfechos, e insisto, si es que yo creo que nosotros ya somos rentables en términos de mercado, y en cuanto esto se supere, y si no se supera dará igual, porque en un año, solo con crecer del 70% que tenemos de cobertura analógica al 100% de TDT, nosotros el 8% el tal, en un año, me apuesto aquí con todo el mundo que quiera participar, lo vamos a conseguir y no tengo la más mínima preocupación, ni los accionistas. Pero sí es verdad que es un momento de severas dificultades y, sobre todo, de planes futuro. Piensa que todas las compañías, excepto nosotros, cotizan en bolsa. Tendrán que presentar algún plan de futuro. La valoración de las compañías se ha hundido hasta niveles extremos. O sea, realmente es preocupante, y para esto hace falta plantear proyectos de futuro que ilusionen a los posibles inversionistas. Y qué mejor, desde luego, proyecto de inversión futura que el que hemos aquí descrito. ¿Por qué va a ser mejor? Pues va a ser mejor porque van a ser mejores los operadores. Precisamente lo peor que puede tener la televisión es operadores en dificultades. Eso es lo peor para el oficio de los periodistas, de los técnicos, de los creativos, de tal. Eso es lo malo. Medios muy potentes tienen la ventaja de que, además, si no es monopolio de uno o es duopolio sencillito, lo que va a generar es una competencia muy fuerte, muy agresiva y muy atractiva.
Y, por tanto, la única posibilidad de que eso mejore es incentivar la compra de contenidos. Insisto en lo que decía en la intervención. Hace 3 años yo lo dije, creía firmemente que la televisión iba a ser mejor dentro de 3 años. ¿Aquí hay alguien que mantenga que hoy no es mejor la televisión en cuanto a contenidos que hace 3 años? Que, por supuesto, sigue habiendo contenidos criticables, pero yo creo que la mejora de todos los estándares en todos los formatos, la desaparición o caída en desgracia de determinadas prácticas televisivas, de tal, creo que es para que estemos todos orgullosos. Y creo que en buena medida se debe a la aparición de nuevos operadores que han empezado a arañar públicos tal. Por tanto, sin duda, no tengo la más mínima duda de que va a ser mejor. Y respecto a la última pregunta, hombre, sí que me parece el propio planteamiento de la pregunta la total discrepancia. ¿Tiene la televisión pública que pagar? Es que partimos de una base, la televisión pública, ¿qué es? Estamos diciendo que la televisión pública se supone que no es una empresa privada, es una empresa pública, es de todos los españoles y es del Estado. Entonces, la pregunta yo te la cambio. ¿Tiene el Estado español y el Gobierno que hundir el sector de la industria audiovisual y cultural española para preservar el control político de unos telediarios? Para mí esa es la pregunta, porque ese es el motivo fundamental que ha mantenido durante muchísimos años, y todos lo sabemos, la persistencia del mantenimiento de las estructuras de las televisiones públicas. Por tanto, hoy en día es algo tan sencillo como decir: yo, como ciudadano, estoy dispuesto a que parte de los impuestos o de los gastos del Estado estén destinados a tener una televisión que garantice objetividad informativa y contenidos de alta calidad, atención a las minorías, atención a los contenidos que no tratan las televisiones comerciales. Yo estaré feliz y estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente también. Y que hacer eso le va a dar una tranquilidad y una fuerza a los operadores y a los profesionales que la gestionan extraordinaria. Si yo lo que no entiendo es cómo pueden dormir hoy en día los ejecutivos de Televisión Española. Y se ha ido Luis Fernández, seguramente porque necesitaba dormir los ahogos que le invadían durante toda la noche. Es decir, es que ahora de repente el mercado ha bajado y estos señores han bajado tanto, tal. Pues Televisión Española ha bajado este trimestre casi 40 millones de euros de ingresos publicitarios respecto al año pasado. ¿Qué se hace con eso? ¿Ahora que tiene que reducir costos? ¿O qué? ¿O endeudarse? Si reduce costos, todos preguntaremos, joder, pues si lo podía hacer por 40 millones menos, ¿por qué no lo hacía? Es que es un debate absurdo. O sea, ¿por qué tiene que estar el señor Luis Fernández pendiente de si le llega Coca-Cola, Danone o no sé qué? Es que no tiene nada que ver. Es que estamos confundiendo al presidente del Gobierno con el presidente de la Coca-Cola. Es que es lógico que las preocupaciones de un presidente del Gobierno sean completamente distintas al presidente de la Coca-Cola. Pues hagámoslo aquí también, porque es el único sector de todos donde esto sucede. Ellos tienen que tener financiación fuerte, garantía segura de actividad, la máxima potencia para apoyar la industria española de producción, la industria de los contenidos, un periodismo de altísimo nivel con criterios de objetividad absoluta. Pero eso sí, una empresa pública financiada con dinero público y una empresa privada financiada con recursos privados. Señor Echevarría, usted como presidente de UTECA y de Telecinco, ¿quiere decir algo? Que suscribo totalmente lo que dice el señor Contreras, absolutamente. ¿Están ustedes de acuerdo en casi todo? Esto complica la boda con Antena 3, lo siento, Silvio, pero joder, es que... Más que ecuménico esto, no sé ya lo que sería. Es que tú eres muy poco cariñoso, es que te lo he dicho, que es muy poco cariñoso. Don José Romero, director de comunicación de Vodafone, que colabora con nosotros en el Foro de la Nueva Comunicación, va a despedir el acto muy brevemente, gracias. Sí, pues nada, muy brevemente. Es decir que José Miguel está empeñado en hacer esto su centro de celebraciones. Celebró aquí su 50 cumpleaños hace unos meses. Ahora celebra los 3 años de la cadena y además se ve que, por lo que dice de bodas, orgías, cópulas, va a seguir haciendo lo mismo en los próximos años. Aparte de eso, lo que también querría destacar, porque yo creo que es un ejemplo para todos los sectores, que en estos momentos competir y colaborar es uno de los mejores modelos a seguir. Y la presencia aquí y la introducción por parte de Alejandro Echevarría es un buen ejemplo de esa voluntad de competir y colaborar, que yo creo que es lo que marcan los tiempos. Y después ha dado una visión sobre la oportunidad que nos genera a todos la crisis de reinventarnos y repensarnos, con un mensaje al final optimista, como decía antes Fernando González Urbaneja, con el que estoy de acuerdo, que es dentro de las sesiones que se han celebrado en estos foros, ha sido uno de los mensajes más optimistas de los últimos meses. Mucha suerte con los proyectos.